Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3 en la octava Noticias. Como ya le adelantábamos el día de ayer, Signalab, en coordinación con Artículo 19 y Aristegui Noticias, dio a conocer una investigación a la que titulan Directiva de Notimex ataca a periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales. Para ir entendiendo de qué se trata esta información y las reacciones, agradezco que nos tome la llamada Víctor Ábrego, él es investigador en Signalab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Víctor, bienvenido y gracias. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la entrevista. Y también está por acá Leopoldo Maldonado, él es subdirector regional de Artículo 19. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, Luisa. Muy buenas tardes a ambos. Si quieres, Víctor, empezamos contigo, si te parece bien, porque ustedes, digamos que hicieron el monitoreo de estas cuentas y decía San Juana Martínez, la directora precisamente de Notimex esta mañana con nuestra colega Aristegui, quien también participó en esta investigación, que no hay forma de ligar las cuentas de bots con Notimex salvo por dichos de los ex empleados. ¿Nos puedes platicar un poco de la metodología de cómo es que se hizo el seguimiento a estas cuentas y se determinó que podrían tener una relación con Notimex? Sí, mira, lo que hicimos nosotros en el laboratorio fue llevar a cabo la descarga de datos de un conjunto de cuentas seleccionadas, ¿no? Un conjunto de cuentas que sistemáticamente habían estado etiquetando en los últimos meses a experiodistas de Notimex. Entonces, el procedimiento que nosotros seguimos es conectarnos con una cosa que se llama API, que es en inglés Application Platform Interface, que es una interfaz que toda red social le permite tener a los desarrolladores de tecnologías para obtener algunos datos de la interacción dentro de la red social. Entonces lo que hicimos fue buscar 5 cuentas que sistemáticamente habían estado haciendo este tipo de actividad y lo que hacemos con esa descarga de datos es ver cuál es la actividad que tienen y esa actividad empezar a identificar con qué cuentas, con qué hashtags están ligados estos usuarios. Entonces, digamos que el primer hallazgo, o uno de los hallazgos en un primer momento, pues lo primero que nos arrojó fue a ver cómo es que estas cuentas, que por cierto, hoy 2 de las 4 que hacemos descripción en el estudio ya están cerradas. Una dejó de tuitear ayer por la mañana, lo cual me parece que le da como mayor prueba la hipótesis de que evidentemente estaban ligadas. Y lo primero que hallamos fue que estas cuentas lo único que hacían era en momentos específicos activarse para hablar directamente en contra de este grupo de ex periodistas de Notimex. Así que si bien, digamos, pues nosotros no podemos decir, fue la directora de la agencia la que dijo esto, o sea, nosotros no tenemos manera de decir quién es el que les dijo que jalara el gatillo, pero bueno, ya el contexto mayor, creo que ahí es donde Artículo 19 pues perfectamente nos puede, digamos, dar dimensión de las aristas políticas y del contexto en el que están este grupo de ex periodistas de Notimex, y nosotros lo que hacemos es mostrar esta parte técnica, pues digamos, para ayudar a pues hacer esta vinculación entre, bueno, pues qué casualidad que estas cuentas que tienen esta conducta anómala, que solamente se activan en momentos específicos, se activen además para atacar a este grupo específico de experiodistas en este momento específico en el que tienen esta tensión con Notimex. Entendiendo la metodología, digamos, lo que se estudió, Leopoldo, lo segundo que refuerza esta investigación que están presentando ustedes son los testimonios de extrabajadores y extrabajadoras que además llegaron junto con esta administración. No es, digamos, a la que ella se refiere como la administración corrupta, es lo que ella ha dicho, que tuvo que sacar. Es personal que laboró directamente con ella y que podría saber, pues porque estuvo en estos chats que ustedes publican, porque tuvo instrucciones que esta metodología se utilizó para desprestigiar a ciertos colegas. Sí, Luisa, efectivamente, o sea, son una serie de pruebas que como decimos en los abogados, concatenadas, nos van dando una cierta perspectiva de los hechos, ¿no? Está el trabajo soberbio, siempre reconocido de Signalab, el Laboratorio de Innovación Tecnológica del ITESO en Guadalajara, que establece estos
estos parámetros y nos da estas formas de comportamiento anómala de estas cuentas, ¿no? Se activan en ciertos momentos para defender la gestión de San Juana, para atacar a estos periodistas. Periodistas que, por cierto, los 10 testimonios que tenemos recabados, 6 anónimos, 4 con nombre y apellido, no son del sindicato, como se ha pretendido desviar la atención sobre este tema, sino que son personas que llegaron, como ya habías dicho, Luisa, con San Juana Martínez, exdirectivos, exdirectivas que ella puso, y ahora, bueno, después los quitó, los despidió, ¿no? Dicen ellos injustificadamente, ¿no? Pero el sindicato, digamos, en este tema, por lo menos en lo que documentamos, está a un lado, digamos, de la discusión, ¿no? Está en el contexto, es el marco en el que también hay que entender la gestión de San Juana, no estamos menospreciando lo que se está haciendo desde ahí, pero más bien, digamos, focalizarnos en estas personas que llegaron con ella, son despedidas por ella, son atacadas por estas cuentas de bots y de trolls, y incluso haciendo lo que llamamos doxing, que es obtener información íntima, las fotos del bebé de Manuel Ortiz, uno de los denunciantes, publicadas en las redes sociales, y con el antecedente de que todos estos testimonios de personas que trabajaban con San Juana coinciden en que les ordenaba hacer cuentas falsas, manejar bots o defender a la agencia desde sus cuentas. Entonces, todos estos elementos vinculados entre sí nos arrojan una perspectiva que nos ayuda a entender la problemática. Otro elemento que no se ha mencionado mucho son las capturas de pantalla que nos han facilitado alguien que estaba en un chat llamado Avengers N, donde está Eric Muniz, el brazo derecho de San Juan, el que ahora le maneja las redes, donde está plenamente identificado su teléfono, donde está plenamente identificado cómo ordenan golpear, por lo menos en las capturas, a el periodista Alejandro Lelo de la Rea, por ejemplo. Es decir, golpear me refiero a atacar pues en redes sociales y hacerles argumentación. La pregunta central es si se están usando recursos públicos del Estado mexicano, de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, para generar estas campañas de desprestigio y para atacar la intimidad de las y los periodistas. Esa es la pregunta central. Para no desviarse del tema, como lo ha pretendido hacer San Juana Martínez, su director jurídico y su director multimedia o de asuntos internacionales, ya no sé de qué es, porque hasta de temas laborales termina hablando, pero bueno, ahí está la situación, es el marco en el que nos estamos desenvolviendo. Eso es lo que lo hace también, Leopoldo, de interés público, como bien lo dices. Si estas son instrucciones que se le dio al personal en la agencia, pues tiene que haber un uso de recursos públicos, a menos que les hayan pagado por fuera. Y el hecho de que se utilicen fotografías de los familiares, incluso de menores de edad, también podría constituir un delito que seguiría en cuestiones como de fincar responsabilidades tras esta investigación. Alguien la tendría que tomar, es una denuncia periodística. ¿Qué pasa en este tipo de investigaciones? Mira, estamos a la espera de que las personas que han denunciado nos señalen si es su voluntad continuar los procesos legales. Ella ya amagó con que va a iniciar unos procesos legales, no dijo contra quién. Ya ayer en la réplica que tuvo con Carmen Aristegui señaló que ya había varias personas denunciadas ante la FEADLE, lo cual me llama muchísimo la atención, que en este caso la Fiscalía General de la República esté investigando a periodistas cuando más bien tiene que representarlos cuando son víctimas del delito, pero bueno, en fin, esperemos que no sea así. Y entonces estamos definiendo las acciones, ¿no? Lo que sí tendría que verse, y ya de oficio, es que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación por el tema de las responsabilidades administrativas, porque nosotros aportamos elementos. Desafortunadamente, y esa ha sido una bravuconada que han lanzado de que si tienen pruebas que denuncien,
Vaya que lo hemos hecho, lo hemos hecho en artículo 19, tenemos vasta experiencia en la denuncia, en los seguimientos de procesos legales, hemos defendido incluso a San Juana Martínez cuando la demandó Jesús Ortega en el 2013, ¿no? Ante los tribunales de Nuevo León, y después el caso se vino a la Ciudad de México. Hemos defendido en temas penales a periodistas, la propia Carmen Aristegui, Lidia Cacho, a periodistas de Yucatán, a periodistas de Quintana Roo. Es decir, sabemos el calvario que es la procuración de justicia, y por eso la gente pues no se quiere arriesgar, porque además las personas tienen miedo, pero estamos definiendo esas acciones, pero sí creemos que sí debe haber una acción contundente por parte del Estado mexicano, por lo menos que se condene este tipo de acciones públicamente y que se investigue a profundidad. Repito, las responsabilidades administrativas, y en su caso, si se llega a configurar algún hecho delictivo, haga lo propio la Fiscalía General de la República. Sí, no, y bueno, todo esto es importante además porque podríamos estar hablando de una manipulación de la información que le llega a la gente, y con base en esta información las ciudadanas y los ciudadanos tomamos decisiones. Entonces, por eso es de interés público, por eso hay tantos medios que estamos entrándole a este tema, y les agradezco mucho a ambos su tiempo, su paciencia para explicarnos este tema complejo, porque de repente el tema de redes puede ser un poco complejo, pero en la página de Signal hay pues paso por paso una guía para entender esta investigación. ¿Nos puedes recordar, Víctor, dónde buscarla, dónde ver estas cuentas y dónde ver estas hasta visualizaciones que ustedes han hecho públicas? Sí, el informe se llama Ataques Selectivos y está, bueno, la página es literal signalab.mx, ahí pueden entrar. Perfecto. Leopoldo, muchísimas gracias también por tu participación en este espacio. Ojalá que podamos seguir en comunicación si avanza cualquiera de estas denuncias de las que ya nos hacías mención. Sí, muchas gracias, Luisa. Por lo pronto vamos a valorar estas acciones, si son pertinentes. Hay temores por la seguridad de estas personas que se han animado a denunciar, pero gracias por el espacio. Pues seguimos pendientes, y este también es un espacio de denuncia, porque como dices, es muy preocupante estas campañas de desprestigio contra las periodistas y los periodistas en este país. Víctor Ábrego, investigador de Signalab, y Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, muchas gracias a ambos. Gracias, Luisa.